que esté aquí. Gracias por acompañarnos y de hacer este tiempo. A pesar de la nieve y de todo lo que está pasando afuera, varios fieles llegaron hoy día y es bueno poder tener un tiempo como este, a pesar de que mucha gente hoy día quizás nos está viendo a través de su casa, así que... Y sobre todo hoy día que vamos a terminar nuestra serie, este regalo inesperado que en verdad ha sido de gran bendición no solamente para muchos de ustedes, sino para mi vida personal. Ver esta historia desde este punto de vista es algo súper interesante y especial. De algún modo nuestra intención es poder compartir una idea de que este regalo en verdad, más que inesperado, era algo completamente planeado, pero... Algo que tenemos que preguntarnos es esto: ¿cuán inesperada, lo voy a poner aquí, cuán inesperada es la Navidad? Quiero que piensen en esto, porque si lo vemos desde un punto de vista personal, más que inesperada para los que tenemos hijos, es súper esperada. Nuestros hijos piensan en esto, de hecho, uno está planeando cuáles son las cosas que va a darle a nuestros hijos para la Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera, el hecho de tener hijos nos presenta una idea de que la Navidad, más que ser algo súper lejano, es algo que está presente. No es algo tan inesperado, pero para los personajes que hemos estado viendo, en el caso de María, en el caso de Zacarías y Elizabeth, el caso de José, esto fue una situación completamente inesperada. Esto fue una situación particular, individual, que cada uno de ellos experimentaron y que fue de algún modo súper inesperada. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que esto en verdad fue inesperado para ellos, a pesar de que para nosotros no es inesperado. Pero hay un concepto en mi cabeza que de pronto trato de entender y trato de ponerlo en base a todo esto de lo inesperado. Y voy a poner esta idea aquí. Cuando se da un regalo inesperado, hay que prepararlo. ¿Cómo? Hay que prepararlo con mucho cuidado. Cuando es algo inesperado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han hecho una fiesta sorpresa? Déjenme ver su mano si alguna vez le hicieron una fiesta sorpresa o alguien le preparó algo sorpresa. Quiero decirle que la persona que se lo preparó lo hizo con mucho cuidado porque no quería que hubiesen ningún detalle. Cuando uno prepara algo inesperado, para mí es como de alguna manera el efecto dominó. Y lo voy a poner aquí, voy a poner esa frase, el efecto dominó. Y tiene que ver con el efecto dominó porque no sé si usted alguna vez ha hecho... El efecto dominó es que cuando usted pone pieza en una línea, bota la primera y se cae la segunda, ¿cierto? Entonces, cuando una persona prepara el efecto dominó, tiene que tener mucha precisión y mucho cuidado porque quiere que todo funcione de manera perfecta. Queremos que todo funcione sin ningún problema. Entonces, la persona va a poner las piezas y va a hacerlo todo en orden. No puede ponerla del medio primero, tiene que empezar desde el principio y seguir la línea hasta el final. Ahora, en el caso de los regalos, uno juega con el efecto dominó. Piensen esto, por ejemplo, el efecto dominó contiene un plan, ¿cierto? Yo planeo lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer o cómo voy a poner las piezas en la mesa. Cada uno de nosotros cuando está realizando algo inesperado tiene, a pesar de que la otra persona no sabe nada, uno tiene un plan preparado. Hay una ejecución. El minuto en que se ponen todas las piezas juntas, llega el día, llega el minuto y luego de eso viene la revelación, cuando la persona se le dice sorpresa o cuando, qué sé yo, la persona abre el regalo o llegan todas las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, déjeme contarle dos. Mi esposa es súper buena para hacer esto. Yo soy malo. Le planeé un día un cumpleaños sorpresa para sus 30 años. Me fue mal, porque no lo planeé bien, pero mi esposa es increíble. Por ejemplo, primer hijo, primera hija. Entonces estábamos intentando tener un hijo, no pasaba nada. Entonces de pronto yo llegué un día a la casa y mi esposa tenía toda esta idea planeada porque ella ya sabía.
Entonces yo llegué a la casa, fui, me bañé, y cuando estoy en el baño veo que hay un coso un émbalo de los cosos para hacerse el test de embarazo. Pero la verdad, mire que soy, el chileno, tonto, pero porque ni se me ocurrió. Entonces voy y le digo a mi esposa, mi amor, y esto era lo raro, que era mi esposa estaba comprando los test en el Dollar Store. Mi esposa es bien económica. Entonces, no, esos como que no funcionaban bien. Pero este era más caro. Entonces cuando lo tomé, vi y fui a la cocina y le dije, mi amor, oye, ¿qué está haciendo esto? Yo, nada en mi cabeza, que se había hecho un test, nada. Y mi esposa, su respuesta fue esta: ¿tienes sed, mi amor? Y yo, wow, gracias, Señor, por la mujer que me diste a mí. Preocupada por mis necesidades. ¿Tienes sed? Sí, yo caí ahí en el juego de ella. Ella viene, abre la despensa, saca una botella de bebé para tomar leche y me la entrega y decía, vas a ser papá. ¡Ay! ¡Oh! Era súper inesperado. La otra fue para mi cumpleaños este año. Cerramos un contrato que teníamos con ella y luego de eso me dijo, ¿por qué no vamos a celebrar a comer? Y yo, ya, vamos, comida. ¿A qué restaurante quiere ir? ¡Wow! ¿A qué restaurante quiere ir? Entonces yo le di ciertas opciones y me dijo, no, eso, vamos, hagamos algo bueno. Se me llevó un restaurante, Alamexo se llama. Si no ha ido, está en el centro, súper buena comida mexicana, pero de calidad, ¿ya? Así, hay que ir de corbata a comer comida mexicana. Entonces, yo estaba súper contento. Llego ahí y mi esposa me dice, hay más sorpresas preparadas. ¡Wow! Y yo, ¿qué onda? Me va a regalar otra cosa. A mí, todo lo tenía planeado. Entonces, cuando terminamos de comer, me dice, ahora nos vamos a ir a un bed and breakfast. ¿Qué me dijeron a mí? ¡Wow! Casi me transforma ahí. Entonces, yo le dije, pero no tengo ropa, mi amor, no traje nada. No se preocupe, lo tengo todo fríamente calculado. Me llevaba ropa, me llevaba mi cepillo, porque yo siempre me tengo que arreglar el pelo. Lo tenía todo planeado, pero la verdad es que fue una sorpresa increíble. Lo pasamos súper bien y tuvimos un tiempo súper bueno juntos como pareja. Pero en el fondo, lo que ella hizo fue el efecto dominó, el plan perfecto. Todo lo tenía fríamente calculado. Cada uno de los detalles. Y yo simplemente llegué al punto donde recibí la sorpresa y fue increíble. Fue bueno la experiencia. Estoy seguro que usted también ha tenido situaciones como esas, ya sea situaciones buenas o situaciones malas, de quizás hay alguien que pueda estar planeando algo que quizás no es agradable para uno, o puede que haya estado planeando algo que en verdad era una sorpresa increíble. Puede que su esposo un día usted llegó a la casa y él le tenía toda la casa limpia. ¡Wow! ¡Qué regalo más inesperado! ¡Qué sorpresa más maravillosa! O qué sé yo, la esposa llegó y le entregó una tarjeta, mi amor, hoy día es tu noche de suerte. ¡Wow! Gloria a Dios, el ayuno funcionó, dijo el esposo. Ahora, como les decía, hemos estado en esta historia del regalo inesperado y en verdad la Navidad puede que para los personajes que se entrelazan en esta historia haya sido una historia súper, súper inesperada. Pero la verdad es que la historia de la Navidad es algo que es completamente distinto a algo inesperado. De hecho, puse esta frase que quiero que piense en ella. Cuando vemos la historia de la Navidad suena demasiado irrealista. Y yo sé que aquí hay muchos que somos cristianos y como, ¡ay, mira, es sacrilegio lo que está diciendo este hermano!
Pero seamos honestos, saquemos un poco la chaqueta de cristiano y pensemos, una mujer embarazada por el Espíritu Santo, ya. ¿De dónde? Ángeles, los milagros, una mujer súper anciana que nunca había podido tener hijos y que pudo tener hijos. No. La verdad es que la historia de la Navidad es una historia que es súper irrealista. Entonces hay mucha gente que tiene conflictos con esta historia y trata de arreglarla, pero esto lo he dicho en ocasiones anteriores, pero quiero resaltarlo nuevamente. Quizás tú eres una de las personas que tiene conflictos con la historia de la Navidad, a pesar de lo lindo que es. Puede que no, o puede que haya gente que nos ve y tiene conflictos con la historia de la Navidad. Pero quiero que entienda esto. Jesús, que fue una persona que existió, fue un hombre que predijo su muerte y su resurrección y lo llevó a cabo. Piensa en esto. Él predijo su muerte y su resurrección y lo llevó a cabo. Entonces, cualquiera de las cosas que él diga antes de eso, cualquiera de las cosas que se cuente de él antes de eso, yo lo creo. Porque él logró hacer algo que nadie ha hecho, predecir la muerte y su resurrección, y él lo hizo. Entonces, pero si cerramos el círculo y si cerramos la lupa simplemente en la historia de la Navidad, ya hay varios factores, pero puede que haya sido un mito, puede que haya sido un cuento, una fábula que se creó en el transcurso de los años. Puede haber sido, pero quiero que entienda esto. La historia de la Navidad es un plan perfecto. Es la historia de un plan perfecto. No simplemente porque un día se le apareció un ángel a Zacarías, no simplemente porque el ángel le dijo a María que iba a tener un hijo de manera virginal, no simplemente porque José, teniendo todo el derecho a haberse separado de ella, él la aceptó como... No, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que esta historia es un plan perfecto. De hecho, esta historia no comienza con el anuncio a Zacarías, ni siquiera comienza con el anuncio a María, y ni siquiera comienza con el anuncio a José. Y tampoco comienza en esa noche en Belén. No comienza ahí. Esta historia comienza casi 4.000 años antes. Es una historia de una pareja que dentro de la historia de la Navidad, ellos experimentan algo, y lo voy a poner aquí. Inentendible, increíble, poderosa y perfecta promesa. Es una pareja que experimenta una situación sumamente inentendible, increíble, poderosa y perfecta. De hecho, esta pareja es conocida como la primera pareja en la historia de la humanidad, Adán y Eva. Y si usted conoce la historia un poco, ellos vivían en la perfección, vivían teniéndolo todo, vivían una relación íntima con Dios, y había una sola exigencia, que ellos no podían comer del fruto del bien y del mal, ¿cierto? Ellos lo comen, y cuando Dios se aparece, Dios tiene que separarlos, tiene que sacarlos de ahí, y el hombre cae en condenación. Pero hay una parte en esta historia, cuando Dios le pregunta a la mujer, hey, ¿por qué comiste del fruto? Y ella le dice que la serpiente fue quien la engañó. Y esto es lo que dice Dios a la serpiente. El Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, por causa de haber engañado a la mujer y por causa de haber creado este conflicto, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Piensa en esto. Este no es un simple animal, esta es la representación de Satanás. Y por causa de lo que había sucedido, entró en una condenación. Y la historia continúa y dice, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y continúa en el versículo 14. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella.
Piensen esto, y esta es la frase. Su simiente, la primera promesa, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La historia de la Navidad comienza con esta promesa. La promesa de volver a salvarnos. De hecho, puse esta frase: la promesa de la simiente fue el primer dominó que se puso en este plan perfecto. La promesa de la simiente fue ese primer dominó que se levantó para comenzar a crear un plan perfecto. Y si usted conoce la historia, Adán y Eva tienen hijos, Caín y Abel nacen, y el pecado ya estaba creciendo de una manera increíble. Caín mata a su hermano Abel, por causa de eso él es exiliado, y Adán y Eva tienen otro hijo donde comienza a crecer la descendencia. La humanidad cae en una completa, en un completo alejamiento de Dios. Se aleja de manera increíble de Dios. Algo que para mí personalmente es súper raro de entender, porque quizás el tiempo no era tan largo. Imagínense, quizás unos 300, 400 años después de la salida del huerto, la humanidad ya estaba completamente corrompida. Imagínense 7.000, 8.000 años después, hoy día, cómo lejos estamos de Dios. Pero, en fin, el punto es que llega a este minuto en donde Dios tiene que destruir la humanidad porque está demasiado corrompida, pero no quiere destruir al hombre. Entonces, a través de Noé, él salva a la humanidad. Y si usted conoce la historia, muchos animales entraron en el barco. Pasaron 40 días y 40 noches donde hubo un diluvio interesante. Vamos a estar hablando a todo esto, vamos a estar hablando de estos fenómenos en la clase del día miércoles que comenzamos, no esta semana que viene, sino la próxima, y que tiene que ver un poco con la segunda venida de Cristo y cómo lo podemos entender a través de toda esta historia. Pero 40 días y 40 noches, un fenómeno increíble. Pasan casi 200 días dentro del barco, y luego la humanidad continúa, y a través de Noé, si usted se fija, la historia llega al punto en donde aparece un nuevo personaje. A un personaje que se le hace otra promesa, donde quizás podríamos decir que el dominó comienza a ponerse y a tomar un poco más de forma. Y este era un hombre que ya tenía edad avanzada, estaba casado y no podía tener hijos. Entonces Dios le dice a este hombre que se fuera a un lugar donde Él le iba a mostrar. Entonces, cuando este hombre obedece, Dios le dice a Abraham lo siguiente, y lo voy a poner aquí: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Piensa en esto. Esta es la primera frase que Dios le dice: voy a hacer de ti una nación grande. Yo, si hubiera sido Abraham, hubiera pensado, yo ya soy viejo, mi esposa es estéril, ¿cómo no tengo ningún hijo? No sé si incluso si tú haces un milagro, Señor, quizás no voy a llegar a alcanzar a tener ni 2 hijos. Pero Dios tenía un plan, y un plan perfecto. Y continúa: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Piensa en esta frase: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí entra una promesa increíble, porque esta es otra pieza que se pone dentro de este plan. Que a través de ese hombre ya Dios lo encerró un poco más, y a través de ti, tu familia, va a salir un descendiente que va a ser de bendición para toda la humanidad, para todas las naciones. Entonces, si usted conoce la historia, Abraham tiene
a Isaac, Isaac tiene a Jacob y Jacob tiene los 12 hijos. Y esta historia es increíble. A usted si le gusta ver telenovela, yo le recomiendo, esta deberían haber hecho, la historia de Isaac o la historia de Abraham. Abraham, por ejemplo, su esposa, a pesar de que era vieja, con mucho respeto lo de vieja, pero a pesar de que era entrada en edad, ella era buen moza, era muy linda. Entonces cuando van a Egipto, por ejemplo, en un minuto, él miente para sobrevivir. Conflicto. La esposa le dice, toma, acuéstate con mi concubina, con mi esclava y ten hijos a través de ella. Él se acuesta con ella, tienen un hijo y el hijo no era el hijo de la promesa. Uno enredo, después la esposa la quiere echar, que se vaya, ella me odia. A mí, dramas que se dan en familia. Gracias a Dios, en estas familias no se dan, pero en esos tiempos se daban, ¿ya? Isaac no se cuenta mucho de Isaac, lo único que es su historia de amor, pero era un padre que quizás tenía una preferencia hacia uno en vez del otro. Pero Jacob, si su abuelo era de malas pulgas, Jacob, pero mentiroso, embaucador, engaña a su hermano, véndeme tu progenitura, aquí tienes un plato de comida, hermanito. Lo preparé con mucho cariño, estaba pensando en ti, de hecho, por eso lo hice. Y el otro, ya bien, gracias hermano, toma, es tuya. Después va, la mamá le dice, la esposa de Isaac, Rebeca, le dice, hey, engañemos a tu papá si este viejo no ve nada. Así que se puso pieles, trató de inventar la voz como su hermano, papá soy yo. A ver, ven, déjame olerte. Y se puso hasta la ropa del hermano para engañar al papá. Y recibió la bendición. Pero él pagó varias consecuencias porque escapó, tuvo que servirle a su suegro, Labán. Pasó por muchas situaciones y tiene 12 hijos. Y si usted cree que su familia es conflictiva, Jacob tiene 12 hijos y los 12 hijos son le tienen odio al pobre José. Y ahí está José. Si usted conoce la historia, José es vendido y llega a Egipto como esclavo. Y toda la historia llega al punto en que Dios lo levanta y por causa de eso toda su familia llega a Egipto. Y en algún minuto toda esta situación podría haberse visto, wow, estamos bien. ¿Te acuerdas que Dios le hizo una promesa a nuestro padre Abraham que nos iba a bendecir? Estamos aquí en Egipto, vamos a ser bendecidos. 300 años pasaron y se transforman en esclavos. 400 años y son esclavos. Piensa en esto, en una vida de esclavitud, ¿usted cree que ellos pensaban que iban a nacer una nación de bendición? Para nada. Se cumplió que iban a ser una gran nación, sí, eran una gran nación, de una familia se transforma en una gran nación, pero no podían bendecir absolutamente a nadie. Y en esta historia entra un personaje, Moisés. Moisés, quien es el libertador, que llega a la historia a rescatar al pueblo. Dios lo levanta para rescatar al pueblo. Y llegaron muchas plagas, los egipcios pagaron muchas consecuencias por causa de tener como esclavos a los israelitas. Pero algo interesante es esto, mire, piensa en esto, al final de la liberación, nadie en Egipto se sentía bendecido por esta nación. A pesar de que ellos estaban saliendo, ninguna persona en Egipto se sentía bendecido. Nadie. Nadie podría decir en Egipto, hey, wow, qué bueno que tuvimos a esta gente increíble. No, de hecho, ellos por favor, váyanse. Sus hijos muertos, sus animales perdidos, terminaron como una nación completamente pobre durante ese tiempo. Algo increíble. Pero esta nación continúa y hay dos sucesos bien interesantes. Una que tiene que ver con el desierto, este periodo que ellos transitan
40 años por causa de su desobediencia. La conquista, otra cantidad de años donde ellos se establecen y comienzan a formar esta nación en la tierra que Dios le había prometido. Como que de algún modo en esta parte de la conquista se empieza a ver, wow, vamos a ser una nación próspera, vamos a ser una nación grande. Al punto en que llega el reino de Israel. Y en el reino de Israel es algo interesante. ¿Por qué? Porque la gente ya no quería tener a Dios como rey, sino que querían a una persona. Entonces Dios levanta a reyes. Y en esto, y los reyes hay 3 que son los más conocidos: Saúl, David y Salomón. Saúl fue el primer rey. Y era un hombre que no era conforme al corazón de Dios, sino que era el hombre conforme al corazón de las personas. Y si usted conoce la historia, este fue un hombre desobediente, llevado por sus impulsos, completamente no interesado quizás en hacer la voluntad de Dios, sino su propio deseo. Pero Dios levanta a un joven pastor llamado David y comienza a levantarlo y lo pone hasta el punto de ser el rey. Y a través de David esta nación crece. Crece. Se fortalece de una manera increíble. Y hasta este punto, esta nación de algún modo está diciendo, hey, quizás en este punto podemos transformarnos en esta nación grande y poderosa y a través de eso podemos ser de bendición. De hecho, cuando llega el reinado de Salomón, el reino era tan poderoso y tan famoso que gente venía de distintos lugares a visitar Israel y conocer las grandes majestades que habían. Ellos de algún modo se estaban transformando en una luz para otras naciones. Pero Dios le dijo algo a Salomón, y algo bien interesante. Dios le dice, yo te voy a bendecir y te voy a prosperar, pero quiero que recuerdes esto. Si tú te alejas de mí, si tú te vas y adoras a otros dioses, yo voy a destruir todo lo que tú has creado. Ese templo que levantaste, yo lo voy a destruir si es que tú adoras a otros dioses. Lamentablemente Salomón se fue, como diría un fanático de la Guerra de las Galaxias, al lado oscuro. Ya. Y se casó con mujeres extranjeras. No solamente eso, y esta era una costumbre que los reyes, cuando conquistaban naciones, tomaban a las hijas de los reyes y se casaban con ellas. El problema con Salomón es que él comenzó a adorar a los dioses de estas esposas. Y se fue. Y se cumplió tal cual. De hecho, el reino de Israel fue dividido. El reino de Israel se dividió. Y si usted no conoce esta parte de la historia, déjeme contarle. Se transforma en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Norte se llamaba Israel, el sur se llama el reino de Judá. Y aquí pasan un montón de situaciones donde el reino del norte era un reino completamente pagano, inclinado por causa de sus líderes, inclinado a la adoración de ídolos, hasta el punto en que Dios completamente destruye el reino del norte. Queda completamente destruido, simplemente quedando el reino de Judá. Y en el año aproximadamente 700 antes de Cristo, estando en una situación política y social completamente difícil, en guerra, tratando de protegerse lo mejor que ellos podían, el reino de Judá se levanta un profeta. Y un profeta que uno bien conocido, pero él dice estas palabras. Isaías dice lo siguiente: te haré la luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Piensa en esto. Esta gente está en una situación política, militar, quizás completamente en desventaja, y de pronto viene y este profeta da esta profecía: te haré luz
te haré una luz para las naciones. Hey, no podemos ni protegernos a nosotros mismos y Dios quiere que podamos ser luz y bendición para otros. No podemos ni protegernos nosotros y Dios quiere que podamos ser de bendición para otros. No podemos proteger nuestra tierra y Dios quiere que podamos ser de bendición para otras tierras. No. Esta historia, este plan, parecía de algún modo algo completamente irreal, algo completamente ilógico. Pero las piezas en este puzzle se seguían poniendo. Años después llega otro profeta, Malaquías. Y Malaquías dice lo siguiente: porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones. Y en todo lugar se ofrecerá incienso en mi nombre. En otras palabras, lo que está diciendo Malaquías es que, mi nombre va a ser grande en todas partes y en todas partes se me va a adorar. Cuando dice esa frase, se dará incienso, tiene que ver con esta idea de que en todas partes se iba a adorar a Dios. Y la gente está escuchando esto, está viendo lo que está pasando, está viendo el contexto, está viendo cómo sus enemigos, los reinos se están levantando. Alejandro el Magno está dominando todo durante ese tiempo. Él va a ser el más grande. No. Tú no vas a ser el Dios más grande. Alejandro el Magno es el Dios más grande. Y continúa. Y en todo lugar se ofrecerá incienso en mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. No, esto no podía ser real. Habían imperios que se estaban levantando. Quizás esos dioses podían hacer algo más grande. Pero un pueblo, los judíos, estaban perdiéndolo todo. En este contexto, en esta situación, lo voy a poner aquí, ninguna nación sería bendecida a través de Abraham. Si usted conoce la historia, llega Nabucodonosor de Babilonia y arrasa con todo, destruye el templo, tal cual como Dios le había dicho a Salomón, él destruye el templo. Mata a toda la gente y lo único que hace, se lleva un remanente, un grupo de personas. En este tiempo, Israel, lo voy a poner aquí, jamás sería una luz para las naciones. En este tiempo, no. Otra, el Dios judío jamás sería adorado en el mundo, jamás. La verdad es que la situación era más compleja de lo que usted y yo podemos imaginar. Y hoy día nosotros podemos mirar hacia atrás y pensar, wow, no, sí, claro, todo sucedió perfectamente, pero en verdad en ese minuto, estando ahí, ninguna de esas personas podía pensar que algo como lo que pueda estar pasando hoy día iba a ser posible. De hecho, en un tiempo inesperado, se dio un anuncio a Zacarías y a Elizabeth. Porque esta nación que quizás lo perdió todo, Dios comienza a restaurarla, este remanente comienza a crecer, se establecen nuevamente en Jerusalén, levantan las murallas, levantan el templo, 300 años pasan y en un tiempo inesperado, después de que hubo un silencio, en un tiempo inesperado, se dio un anuncio a Zacarías y a Elizabeth. Las piezas se estaban poniendo. El dominó se estaba cumpliendo, finalizando. Un anuncio inesperado le llegó a una joven mujer
Cuando esta nación quizás ni siquiera se imaginaba lo que podía suceder. Cuando había un imperio que era el que dominaba todo, y entre más se veía este imperio y entre más se conocía, la gente se preguntaba, ¿quién los podrá detener? No había nadie. Roma simplemente estaba controlándolo todo. Y quizás fue el mejor tiempo porque no solamente lo controlaba, sino que comenzaron a construir carreteras, comenzaron a poner paz en las distintas regiones donde ellos controlaban. Por eso llegó el tiempo en ese minuto para Zacarías. Por eso llegó el anuncio en ese minuto para María. De hecho, cuando nadie... Lo voy a poner aquí. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Cuando nadie lo esperaba, la última pieza del dominó se puso. Cuando nadie lo esperaba, la última pieza del dominó se colocó. Llegó el minuto, era el tiempo perfecto. Para muchas de las personas que quizás experimentaron esta situación, para Zacarías, para José, para María, esto inesperado que ellos estaban experimentando era un plan perfecto. De hecho, lo puse así. Lo inesperado estaba preparado. Era parte de un plan. Era una línea que Dios estaba siguiendo. No habían habido detalles que Él se habían olvidado. Cuando el pueblo de Israel se dividió, no es que se dividió, Dios estaba todo planeado. Cuando estuvieron como esclavos 400 años en Egipto, todo estaba planeado. Cuando se levantaron los reyes, todo estaba planeado. Cuando se rescató ese remanente, todo estaba planeado. Esto inesperado que esta gente experimentó durante este tiempo, en verdad estaba completamente preparado. Y aquí es donde llegamos a la historia del nacimiento. Porque este nacimiento puede ser súper inesperado, pero era algo que estaba completamente preparado. Lucas, capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: En esos días de Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Pongamos pausa. Esta es una de esas grandes coincidencias, que justo en el tiempo perfecto, el emperador se le ocurre hacer un censo. No era algo inesperado, era algo completamente preparado. Ese fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea. Tuvo que ir a Belén de Judea. El antiguo hogar de David viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba bien avanzado. Qué coincidencia. Justo cuando el embarazo estaba bien avanzado, se realiza un censo que tiene que hacer que José se vaya a la tierra de sus descendientes, el rey David, para inscribirse. Qué coincidencia. Pero detrás de todo esto es un plan perfecto. Aquí no hay coincidencias. Versículo 6. Mientras estaba allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Versículo 7.
María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa es la historia de la Navidad. La historia de la Navidad es un plan perfecto. Parece de algún modo algo completamente distinto, parece que alguien lo escribió, pero en el fondo es algo real. De hecho lo puse así, parece una fábula, parece un cuento que de algún modo los ángeles, el anuncio, el nacimiento, todo parece. Pero la historia de la Navidad es más increíblemente perfecta, es la historia, pero es la historia, más increíblemente perfecta que tiene la humanidad. Esta es la historia más perfecta que la humanidad puede contar. Una suma de piezas que se fueron colocando para que llegara el tiempo perfecto, el minuto perfecto, y se cumpliera el plan perfecto. De hecho, la historia de la Navidad, y lo voy a poner aquí, es el cumplimiento del plan perfecto de Dios. Es el cumplimiento de una promesa que se hizo a la primera pareja y que se fue dando en distintos tiempos. Llegó Abraham, llegó David, llegaron los profetas. Entonces quiero que piensen en esto. Quizás hoy día tenemos una visión súper simple de lo que puede ser la Navidad y quizás jamás nos habíamos detenido a pensar que este tiempo en donde nos juntamos y nos reunimos y donde podemos pasar en familia y donde nos entregamos regalos, es la historia de un plan perfecto. A veces cuando personas vienen a nosotros y nos preguntan, pero ¿cómo es posible? Nos olvidamos que esto posible que pasó en el minuto del nacimiento fueron piezas que se fueron colocando desde el minuto en que Dios creó al hombre y a la mujer. Era un plan perfecto. Era un hilo conductor. Por eso cada uno de los discípulos de Jesús y las personas que se convirtieron en ese tiempo podían tomar los escritos que se habían hecho, los profetas, la ley, y podían tomar y decir, de esto hablaron los profetas, de esto habla la ley, de Jesucristo, porque era un plan perfecto. No es simplemente la historia de un nacimiento, es la historia de redención de la humanidad, la historia de un plan perfecto. No está en la pantalla, pero quiero hacerle ver esta simple idea a través de un simple versículo. Juan 1:14. Juan 1:14 habla de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se lo voy a leer para que lo podamos hacer más específico. Juan 1:14. Dice así: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Se hizo carne en el día de Navidad, se hizo hombre en el día de Navidad. Cierra sus ojos.
Señor Jesús, te damos gracias porque quizás al mirar el pesebre, Señor, al mirar las imágenes, Señor, que hoy día nos puede presentar la televisión, los medios sociales, Señor. Si hay algo que queremos recordar es que este no es un simple acontecimiento, Señor, sino que esta es la historia de un plan perfecto. Esta es la historia, Señor, de un plan que se fue ejecutando de manera completamente perfecta. Tus promesas, Señor, y tu palabra jamás ha dejado de ser. Y gracias, Señor, porque podemos descansar en ella. Gracias, Jesús, porque viniste, porque te hiciste hombre. Tal cual como dice Pablo en Filipenses, Señor. No consideraste el ser igual a Dios como cosa a que aferrarte, sino, Señor, que te despojaste de tu condición y te hiciste hombre. Gracias, Jesús. En esta hora simplemente queremos reconocerte. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, queremos reconocerte, porque no hay nadie como tú, Jesús. Para ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Señor. Gracias, Jesús.